Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en uno de los temas que más nos apasionan, el mundo de las telenovelas turcas, especialmente el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que la historia de amor de Eda y Serkan, que traspasó la pantalla y se hizo realidad, sigue dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a analizar las últimas noticias y sobre todo, las confesiones que Hande Erçel ha hecho, y cómo Kerem Bürsin ha reaccionado a ellas. ¿Será que aún hay chispas? ¿Quedó algún sentimiento por ahí? ¿O todo pertenece al pasado? Prepárense porque vamos a desentrañar todo esto con detalle, y créanme, hay sorpresas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco sobre tus series turcas favoritas, noticias de los actores, chismes, análisis y mucho más. Así que no te lo pierdas. Empecemos por el principio. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y aunque al principio negaron cualquier tipo de relación, finalmente confirmaron que estaban enamorados. Vivieron un romance apasionado que, lamentablemente, llegó a su fin. La serie, que combinaba a la perfección comedia romántica con toques dramáticos, nos presentó a Eda Yildiz, una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para recuperar su beca, Eda propone a Serkan fingir un noviazgo, lo que desencadena una serie de situaciones cómicas y románticas que terminan por unirlos de verdad. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos emotivos, conquistó a millones de espectadores en Turquía y en el extranjero. El éxito de Love is in the Air fue tal que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional. Ambos actores, que ya contaban con una sólida trayectoria profesional, se convirtieron en ídolos para una legión de fans que seguían cada uno de sus movimientos. La química que desprendían en la pantalla era tan palpable que muchos esperaban que la ficción se convirtiera en realidad, y así fue. El anuncio de su relación fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, que veían en ellos la encarnación del amor perfecto. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos y no dudaban en demostrar su cariño mutuo. Parecían inseparables y la idea de que pudieran formar una pareja duradera era algo que ilusionaba a muchos. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida sigue, y la historia de amor de Eda y Serkan, que se había materializado en la vida real, llegó a su fin. La ruptura, anunciada a principios de 2022, fue un duro golpe para los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Los motivos de la separación nunca fueron completamente claros, aunque se especuló con diferencias irreconciliables y el desgaste propio de una relación. Pero como suele ocurrir, la vida sigue, y cada uno tomó caminos separados. Kerem continuó con su carrera, involucrándose en nuevos proyectos, y Hande también siguió adelante trabajando en nuevas producciones. Ambos, como profesionales, han mantenido una actitud respetuosa y discreta ante la prensa y las redes sociales, evitando declaraciones que pudieran generar polémica o alimentar rumores. Pero, ¿qué ha pasado recientemente? Pues bien, Hande Erçel ha estado haciendo algunas declaraciones, unas confesiones que han encendido la llama de la curiosidad entre sus seguidores. En entrevistas en redes sociales, incluso en eventos públicos, Hande ha hablado, de una manera más abierta de lo habitual, sobre sus relaciones pasadas, sobre el amor, sobre lo que aprendió de cada experiencia. Y claro, aunque nunca ha mencionado nombres directamente, es imposible no pensar en Kerem. En una de estas entrevistas, Hande habló sobre la importancia de la autenticidad en una relación, de cómo es fundamental ser uno mismo y aceptar a la otra persona tal y como es. En una relación, lo más importante es ser fiel a ti mismo y aceptar a la otra persona con sus virtudes y sus defectos, declaró Hande. No hay que tener miedo a mostrarse vulnerable, a expresar los sentimientos, a ser transparente. También resaltó la importancia de la comunicación, de expresar los sentimientos y de no tener miedo a ser vulnerable. La comunicación es clave, afirmó Hande. Hay que hablar, expresar lo que sentimos, no guardar nada dentro. Y no tener miedo a mostrarse vulnerable, a decir te quiero, a decir me duele. Estas palabras resonaron en muchos de sus seguidores, que reconocieron en ellas la sabiduría de quien ha aprendido de sus experiencias. Estas declaraciones, aunque enmarcadas en un contexto general,
han sido interpretadas por muchos como un reflejo de su relación con Kerem. La madurez y la honestidad con la que Hande se ha expresado han sido muy valoradas por sus fans, que han visto en ella una mujer fuerte y resiliente. ¿Y cómo reaccionó Kerem Bürsin a estas declaraciones? Bueno, chicos, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Kerem, siendo una figura pública, siempre ha mantenido una cierta discreción sobre su vida personal, pero no ha evitado, en diferentes momentos, hacer algunos comentarios sobre el tema. Ha hablado sobre la importancia de la madurez, de aprender de las experiencias, y de cómo el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado directamente por las declaraciones de Hande. Con su habitual elegancia respondió: Hande es una mujer maravillosa, una gran actriz y una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto. Siempre le desearé lo mejor. Estas palabras, aunque breves, fueron suficientes para demostrar que entre ellos existe un vínculo especial, un cariño que trasciende el tiempo y las circunstancias. También ha hablado sobre la admiración que siente por Hande, tanto como actriz como persona. Ha dicho que la considera una mujer fuerte, talentosa y que le guarda un gran cariño y respeto. Hande es una mujer muy talentosa y trabajadora. Siempre la he admirado por su profesionalismo y su capacidad para afrontar los retos. Es una persona muy especial, ha declarado Kerem en varias ocasiones. Pero ojo, no ha dado pistas de una posible reconciliación. Parece que ambos han decidido seguir adelante con sus vidas, pero sin negar el cariño que se tuvieron. En otra entrevista, Kerem fue preguntado por la posibilidad de volver a trabajar con Hande en el futuro. Nunca se sabe, respondió con una sonrisa enigmática. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero ahora mismo ambos estamos enfocados en nuestros proyectos individuales. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem y Hande fue muy importante para ambos. Segundo, que aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo permanecen. Y tercero, que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Las puertas, como se suele decir, nunca se cierran del todo. Pero vamos a analizar un poco más a fondo las declaraciones de Hande y la reacción de Kerem. Hande en sus confesiones ha demostrado una madurez emocional que ha sido muy aplaudida por sus seguidores. Ha hablado sobre cómo la experiencia con Kerem la ayudó a crecer, a aprender a valorar más las cosas importantes de la vida. Ha hablado sobre el dolor de la ruptura, pero también sobre la alegría de haber compartido momentos inolvidables. La ruptura fue dolorosa, por supuesto, confesó Hande en una entrevista. Pero también fue una experiencia de aprendizaje. Aprendí a ser más fuerte, a valorar más las cosas que realmente importan. Y estoy agradecida por los momentos felices que compartimos. Estas palabras revelan una profunda reflexión sobre su pasado y una actitud positiva hacia el futuro. Y Kerem, por su parte, ha respondido con clase y elegancia. No ha entrado en polémicas, no ha criticado, sino que ha preferido mantener una postura de respeto y admiración. Ha demostrado que aunque el amor se haya terminado, el cariño puede perdurar. Lo más importante es quedarse con lo bueno, con los recuerdos felices, ha declarado Kerem. Hay que aprender de las experiencias y seguir adelante con una actitud positiva. Pero, ¿qué hay de las señales sutiles? ¿Es que realmente no queda nada? Pues, chicos, en el mundo de las redes sociales, todo es posible. A veces un me gusta en una foto, un comentario ambiguo, un emoticono, pueden generar ríos de especulaciones. ¿Han interactuado Kerem y Hande en redes sociales últimamente? Sí, han coincidido en algunos eventos, pero no han habido interacciones directas, al menos públicamente. Sin embargo, los fans más observadores han detectado algunas señales que podrían interpretarse como un acercamiento sutil. Por ejemplo, ambos actores han compartido en sus redes sociales fotos de paisajes similares, o han utilizado el mismo tipo de filtros en sus publicaciones. ¿Casualidad? Tal vez, pero en el mundo de las redes sociales, todo puede ser interpretado. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores. El mundo de la farándula es así, y siempre hay especulaciones. Rumores sobre nuevos amores, sobre posibles proyectos juntos, sobre encuentros secretos. La realidad, como siempre, la sabrán ellos. Lo que sí podemos decir es que ambos están enfocados en sus carreras. Kerem con nuevos proyectos en puerta, explorando nuevos horizontes.
Ande con nuevos desafíos, creciendo profesionalmente y seguramente disfrutando de su vida personal. Recientemente Kerem ha estado involucrado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes muy diferentes y consolidando su posición como uno de los actores más cotizados del momento. Por su parte, Ande también ha estado muy activa en el mundo del espectáculo. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha sido imagen de importantes marcas, consolidando su imagen como una de las actrices más populares y queridas por el público. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Ande ha abierto su corazón, ha compartido sus sentimientos y ha demostrado una gran madurez emocional. Kerem ha respondido con respeto y admiración, mostrando que el cariño puede perdurar a pesar de la ruptura. Aunque no hay señales claras de una reconciliación, tampoco se puede descartar nada. El futuro es incierto, y en el mundo de las telenovelas, todo puede suceder. La historia de Kerem y Ande, como la de Eda y Serkan, sigue cautivando a sus fans. La química entre ellos, la pasión que despertaron en la pantalla y la autenticidad de su relación en la vida real han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En este momento ambos actores se encuentran en un momento de crecimiento profesional y personal. Han aprendido de sus experiencias, han madurado y han demostrado una gran capacidad para afrontar los retos de la vida. Aunque no sabemos qué les deparará el futuro, lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá siendo recordada y comentada por muchos años. La magia de Love is in the air sigue viva, y aunque la historia de amor de Eda y Serkan haya tenido un final, la admiración y el cariño entre Kerem y Ande permanecen. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este análisis sobre las confesiones de Hande Erçel y la reacción de Kerem Bürsin. Hemos repasado los puntos clave, las declaraciones, los rumores y sobre todo, hemos intentado entender un poco más la situación actual de estas dos estrellas. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así que no se queden callados. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir trayendo las últimas noticias de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.